Arrancamos aquí Punto y Coma, el podcast del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, la voz de los médicos de la provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo episodio de Punto y Coma, nuestro podcast, el podcast del Colegio de Médicos de Alicante. Soy Ana Segura, ya me conocéis, vicepresidenta primero del colegio y conductora de este programa con el que pretendemos sobre todo compartir, informar y divulgar distintos aspectos siempre del área de la medicina, siempre con rigor y con ciencia. Hoy contamos con María Meroño y Lara La Moneda, R4 y R3 de Medicina Familiar y Comunitaria del Departamento de Elche, que van a hablarnos de un tema quizá menos conocido de lo que debería de ser, y por nosotros también, tanto por la población sanitaria como por la población de la calle, por la población general a la que atendemos todos los días. Nos van a hablar, que además coincide con que celebramos el próximo día 6 de junio, el Día Mundial de la Hidrosalinitis Supurativa. María, Lara, bienvenidas, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotras. Bueno, contarnos, ¿qué nos podéis decir? ¿Qué es la hidrosalinitis? Bueno, en un principio nosotras la idea de presentar este tema era por lo que comentabas de que quizá tanto a nivel poblacional de la población médica como de la población general hay una falta de conocimiento sobre el tema, ¿no? Principalmente creemos que es por la forma de manifestación que tiene, ya que es muy variada y puedes encontrarte desde quistes simples, abscesos, como ya lesiones más grandes que hayan generado ya delitos fistulosos y sean más difíciles de manejar. Entonces, de ese primer problema es lo que nos ha llevado un poco a hablar del tema, que a la hora de describirla o definirla, dependiendo el momento, la describiríamos, la definiríamos de una forma, ya que finalmente es una enfermedad crónica recurrente, pero que cursa brotes de distinta intensidad, dependiendo también del paciente y del momento en el que se encuentre la patología. ¿Por qué la podemos sufrir? ¿Tenemos algún factor predisponente? ¿Hay algo que nos haga padecer este tipo de enfermedades o simplemente es que nos toca, como nos tocan otras muchas cosas? Pues realmente no hay un patrón específico de un tipo de paciente. Sí que se ha visto que se relaciona con algunos factores de riesgo, como la obesidad, como el tabaco, como algunos síndromes endocrino-metabólicos, pero realmente también el hecho de que no haya un prototipo como tal de paciente, eso también lleva al infradiagnóstico, porque al final como no tienes un propio patrón, pues eso hace que dificulte también a la hora de llegar a diagnosticarlo, porque al principio al final en los primeros estadios se tiende a banalizar la enfermedad precisamente por lo que comentaba María, porque como tiene diferentes formas de presentación, pues al final un quiste, un único nódulo, pues no llegas a pensarlo desde el primer momento hasta que no llega a unos estadios más avanzados que puede provocar pues una enfermedad un poco más complicada. Y limitante, entiendo, es incómodo para quien la padece, causa dolor, ¿qué tipo de clínica tiene habitualmente? Claro, o sea, lo que sí que también queríamos comentar es que a pesar de que no hay un perfil como tal, sí que se ha visto que, por ejemplo, de cada 4 pacientes, 3 son mujeres, que normalmente el debut suele ser de los 9 a los 16 años. ¿Qué pasa? Que eso, a la vez que te da pistas a la hora del diagnóstico, también genera un problema porque suele coincidir con el cambio de seguimiento del paciente. Es un seguimiento que quizá empieza a tener nódulos o quistes o alguna manifestación similar en pediatría y que después pasa al seguimiento en adultos, que quizás si eso no se ha afiliado de la manera correcta, no te sirve para luego poder hacer un diagnóstico como tal. Y piensas que son lesiones un poquito más aisladas. Y es algo que se nos puede pasar totalmente por alto. Quiero decir, si no tenemos un seguimiento un poquito más estricto de este tipo de pacientes, se nos puede pasar. Se nos puede pasar por alto y a lo mejor llegar, si no se acercan antes a vuestras consultas, a las consultas de atención primaria, que se convierta en algo un poquito más invalidante, ¿no? Claro, y respecto a lo que comentabas de la calidad de vida, sí que se ha visto que afecta gravemente a la calidad de vida a varios aspectos, tanto a nivel físico como a nivel emocional o a nivel psíquico. Si son niñas o mujeres jóvenes, pues la verdad es genera mucho complejo, porque actividades como a lo mejor ir a la playa o las primeras relaciones sexuales, al final se genera una inseguridad porque tú tienes cierto tipo de lesiones que aparecen de manera repetitiva en el tiempo y que normalmente pues eso, generan problemas tanto a nivel físico como a nivel emocional en los pacientes. ¿Y cómo las podemos tratar? ¿Cómo abordamos esto? Pues la clave de esto es que es una enfermedad que se trata con una pauta de antibiótico muy larga,
Entonces, difícil de cumplir, mucha gente exactamente. abandonará, ¿no? Se cansa. ¿Qué pasa? Que cuando se resuelve lo que es el proceso agudo, mucha gente abandona. Entonces, lo que hay que hacer es cumplir las 10 semanas de tratamiento antibiótico, que lo que se suele hacer es o con tetraciclinas o con rifampicina y clindamicina para cubrir tanto la parte antibiótica como un poco la parte antiinflamatoria, y si no se cumple, lo que puede hacer es recidivar de forma continua, y entonces al final, pues... Se cronifica. ¿Lo podemos tener de por vida? O sea, esto es una enfermedad crónica que puede estar bien y de repente con fases de reagudización que no sé cuándo me van a venir, ni sé por qué, si es verano, si es invierno, si es... No lo sé, ¿hay estacionalidad? ¿Es más frecuente en una época que en otra? Es que depende también, depende también mucho del tipo de paciente y de las medidas que siga. Porque claro, es lo que comentábamos, al ser un tratamiento tan largo, es difícil tanto que el paciente lo cumpla, como que cuando están en los inicios de la enfermedad, que es cuando más efecto tendría, los padres, en el caso de que sean menores, o el paciente, en el caso de que ya sea mayor de edad, acepte ese cumplimiento y que el propio médico de inicio dé esas pautas tan largas. Yeah. Entonces eso genera que normalmente esperemos demasiado tiempo, y hay lesiones que, a pesar de ser una enfermedad crónica, van recidivando pero no empeoran, pero hay lesiones que en el tiempo van empeorando mucho. Van generando trayectos fistulosos, van teniendo un aspecto muchísimo peor, que hace que el manejo cada vez sea más difícil y que con los antibióticos no te sirva. Porque inicialmente lo que se dan son unas pautas de higiene que se le pueden dar a cualquier nódulo, cualquier quiste o cualquier absceso, aunque no se trate dentro de la patología, y la pauta antibiótica, que sí que tiene como esa característica especial de la duración. Pero si se cogiese la enfermedad en un estadio temprano, sería más sencillo. La cosa se complica cuando la enfermedad evoluciona, porque hay un mayor número de lesiones y de mayor complejidad. María, Lara, a ver, ¿dónde pueden aparecer estos nódulos, quistes o las múltiples presentaciones que puede tener la hidrosadenitis? La aparición puede ser tanto en axilas como ingles, en zona glútea también son muy frecuentes, pero la realidad es que pueden aparecer en cualquier zona del cuerpo. Lo que notaremos será eso, que son quistes, nódulos, que aunque inicialmente no tengan una gran importancia porque aparezcan aislados, van a recidivar en el tiempo y seguramente se acompañen de la aparición de nuevas lesiones. Lo normal es que la gente consulte por este tipo de lesiones. De hecho, está registrado, creo que el 91% de los pacientes acaban consultando. Pero son consultas aisladas que dificultan a la hora de filiar la patología y diagnosticarlos como tal. De hecho, como dice María, se necesitan unas 24 consultas, tanto de atención primaria como diferentes especialistas. Por paciente. Sí, y unos 10 años de evolución para llegar al diagnóstico, porque al final, hasta que no llegamos a los estadios más avanzados, en los que fistuliza, no se cronifica el nódulo, el absceso, la propia lesión, no se llega al diagnóstico. Y la respuesta al tratamiento suele ser buena, aunque sea largos días de antibióticos, que para el paciente suele ser pesado, suelen responder bien. Hay de todo. Claro. Y tenemos varios pilares. Si a todos pudiéramos darle tratamiento médico, es el que mejor funciona, pero posterior ya pasas a un tratamiento quirúrgico que, dependiendo, responde de una forma o responde de otra. Bueno, lo importante es que sepamos que tenemos que consultar y que no tenemos que dejarlo, porque es verdad que a veces vamos una vez o viene a la consulta por una cosa un poco aislada, pero la pérdida de seguimiento es lo más importante en este tipo de Exacto, pacientes. al final siempre pensamos en mi padre tuvo un infarto, mi abuela falleció de tanto, pero no llegamos a pensar que si a lo mejor tu madre o tu padre tenía estos problemas, al final es una enfermedad que tiene una herencia, que se ha visto que tiene un patrón autosómico dominante. Entonces, si tus padres o hermanos, familiares lo padecen, tú lo puedes padecer. Y también a la hora de la concienciación social es como que sí que tenemos muy establecido que tengo que hacer controles de la tensión, ¿no? Y que si tengo la tensión alta tengo que consultar, pero quizá no hemos hecho esa información sanitaria de que si ese quiste recidiva mucho o no evoluciona como debe con el tratamiento o aparecen algunos similares, también es un motivo de consulta y de preocupación, porque hay que hacer más cosas de las que estamos haciendo. Hay que tenerlo en cuenta. Contarnos, bueno, tenéis casos, vosotros tenéis casos tipos en la consulta. Cuéntanos a mí un poco para saber el perfil más o menos de este tipo de pacientes. Pues mira, habíamos traído un caso muy típico de una mujer de unos 30 años, con obesidad, como hemos dicho, fumadora, que lleva consultando durante 12 años por una tumoración en la axila, que se trata, recidiva, y al final durante 12 años está consultando en atención primaria por este mismo motivo.
¿Qué pasa? Que creo que recordar que las consultas, aunque fueron durante 12 años por el mismo, a lo mejor son 3 o 4 consultas. Si tú esas 3 o 4 consultas no las tienes a lo mejor en una misma hoja de evolución o de alguna forma que el compañero que vuelva a verla se dé cuenta de que, ojo, hace 12 años ya tenía ese mismo quiste en esa misma zona y ya no evolucionó bien el tratamiento. Es difícil con tanto tiempo y tan poca consulta, porque es un único quiste y es una única lesión, poder dar el diagnóstico de hidrosadenitis. Bueno, también es que el diagnóstico nos confunde. Quiero decir que también de entrada pensar que eso es confuso, ¿no? No es una cosa que ya, como estáis diciendo, ya tiene que ser una cosa más a largo plazo. Lo tenemos que tener en la cabeza. Los médicos de atención primaria lo tenéis que tener muy en la cabeza. Claro. A lo mejor hacer un seguimiento más cercano o más frecuente a este tipo de pacientes, ¿no? Que es una de las ideas que quizá debemos de transmitir, Claro. tanto a los que los puedan sufrir como a los que los podamos atender, que tenerlo siempre en la cabeza, que a veces llegamos tarde. Y es que incluso cuando ya está en estadios más evolucionados, también hay mucha patología con la que lo puedes confundir, porque incluso una lesión que ya ha fistulizado, en muchas ocasiones visualmente es muy similar a alguna lesión anal que puedas tener, o sea, anal, más bien glútea, que puedas tener asociada a una enfermedad de Crohn, que genera también ese mismo aspecto y puedes tender a pensar primero en eso antes que en la hidrosadenitis si no tienes una buena historia clínica y un buen seguimiento del paciente, o si el paciente no le preocupa y no te recuerda que eso ya le pasó y que es una lesión que también le aparece en la axila, o que es una lesión que a su hermano también le sale, cosas que a ti te puedan ayudar a orientar, pero también es por nuestra parte que hay que informar al paciente, ¿no? Y decir, pues mira, la evolución normal, si esto fuera un quiste simple o si esto fuese un absceso, sería esta. Si recidiva, si le pasa esto, le pasa lo otro, es importante que vuelvas, o es importante que anotes cuántas veces te pasa, de qué manera, si se soluciona, si no se soluciona. Sí, a lo mejor si te cogen edades un poquito complicadas, adolescencia y tal, igual les da un poco, tienen cierto pudor en consultar que tienen alguna zona genital o no lo sé. A lo mejor también hay que contar ahí un poquito que quizá puede tener un poquito de vergüenza. En este caso también, en el caso que comentábamos del caso clínico de la mujer de 30 años, lo que pasó es que se acabó derivando a las consultas de dermatología, se trató con tratamiento tópico y oral, pero estamos hablando de que llevaba mucho tiempo de evolución. Al final no respondía o respondía y recidivaba, se mandó luego posteriormente a cirugía para intentar, pues por medio de cirugía menor, intentar solventarlo, pero al final pues volvíamos a lo mismo, recidivaba y recidivaba. Y incluso se llegó a mandar las consultas de UEI, de Unidad de Enfermedades Infecciosas, para intentar buscar si había alguna causa, haciéndose unas pruebas de imagen con estudio de extensión por medio de TAC, viendo que había lesiones que habían fistulizado y probablemente secundarias a que en su momento no se había tratado de la mejor forma o cumpliendo la terapia adecuada, teniendo que llegar incluso al uso de fármacos biológicos, suponiendo, o sea, sabiendo lo que conlleva un fármaco biológico en la vida de una paciente. Los pobres el peregrinaje es largo, hasta que se consiga el diagnóstico y poder estén bien orientados y por lo menos ya que puedas tener un seguimiento y un tratamiento adecuado, el peregrinaje de estos pacientes es largo, que lo pasan mal. También es cierto que hay muchos pacientes en los que aunque lo detectáramos de manera temprana, la evolución acabaría siendo la que es. Pero hay otros en los que... Bueno, pero el diagnóstico siempre suma. Siempre claro. ayuda, o sea que es importante. Vale, para ir terminando un poquito las ideas. Patología más frecuente de lo que nos podíamos imaginar, infradiagnosticada, muy importante insistir en el infradiagnóstico que está en este momento por la posible repercusión que pueda tener. Mujeres, jóvenes, más o menos una edad. ¿Qué más podéis añadir para tener un poco esas ideas en la cabeza? Yo creo que es importante el tema de hacer lo que comentaba antes María, de hojas de seguimiento, de una lesión que vuelva a aparecer o diferentes lesiones e intentar asociarlas dentro de una misma hoja de seguimiento en los diferentes programas que tenemos, tanto de atención primaria como en las consultas de especializada, pero para tener el propio seguimiento de la enfermedad. Sí, y hacer un poquito participa al paciente de que igual que sabe que existen otras patologías y lo que tiene que hacer para controlarlas o prevenirlas, que también sepa la existencia de esta patología y le llamen la atención como algunos puntos de alarma que nos pueden hacer llegar al diagnóstico. Otra cosa que nos llamó mucho la atención a la hora de revisarnos el tema fue que ya no solo por la propia importancia que puede tener la patología para el paciente, sino que se ha visto que en un 35% de los casos, creo que está asociada a otras enfermedades autoinmunes. O sea, que en el caso de poder diagnosticarla de manera temprana también nos ayudaría
a diagnosticar precozmente quizá otras enfermedades autoinmunes a las que aparece asociada, ya que esta nos muestra síntomas más floridos a nivel visual que nos pueden hacer llegar al otro diagnóstico de una manera más sencilla. Sí, que a veces hay pequeñas cosas que te brindan la oportunidad de profundizar en la salud del paciente que en otras... Claro, y también diagnosticarlas a tiempo, porque aunque hayamos dicho que se relaciona con algunas enfermedades tipo diabetes, ovario poliquístico, al final esas enfermedades son enfermedades que se pueden diagnosticar de forma más precoz, de forma aislada, pero si lo sumamos a esta enfermedad, pues... Muy bien, pues muchísimas gracias. Estoy seguro que habrá sido de utilidad a todos, insisto, a todos nosotros. Gracias, reitero el agradecimiento por haber venido aquí. Estáis en vuestra casa, ya sabéis, podéis venir cuando queráis. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Si queréis añadir algo muy breve, ¿alguna última pincelada? Nada, lo que habíamos comentado, intentar tenerlo en cuenta por nuestra parte, tanto en la consulta como ahora que hemos añadido la cirugía menor dentro de nuestra cartera de servicios, también por parte de los compañeros que valoren ese tipo de lesiones, también tenerlo en cuenta para poder hacer un mejor diagnóstico. Pues genial. María, Lara, muchísimas gracias. Informados quedamos. Hasta pronto.